En primer lugar, quiero agradecer a la World Jurist Association esta invitación a moderar este panel y, por supuesto, a recibir a la abogacía internacional aquí en Barranquilla. Es verdaderamente un honor estar aquí. A quienes nos siguen también a través de los medios de comunicación a distancia y en distintos países del mundo. Los saludamos también desde esta ciudad que recibe a la abogacía y que es centro de discusiones tan importantes de los temas que no solamente tienen que ver para México, sino de lo que ocurre en diversas partes del mundo, concretamente en la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución. Estamos en un nuevo ejercicio de unidad y fortaleza de nuestra profesión, a partir del cual debo decir que no cabe duda que pues la abogacía, por un lado, tiene un efecto y una labor fundamental y muy importante en el desarrollo de nuestros países. La abogacía tiene un compromiso no solamente con este Estado de Derecho y la defensa de la Constitución, sino que además representa un mecanismo y un motor de progreso y de paz social. Y esos son parte de los fundamentos y de las bases importantes que tiene nuestra profesión. Por supuesto, debo decir también que pues en esta permanente y valiente defensa del Estado de Derecho hay una firme convicción de quienes hoy integran esta mesa, y por eso es para mí un honor moderarla en esta discusión y que nos acompañen aquí en la ciudad de Barranquilla el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el maestro Moisés Alejandro Castro Pizaña, el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita Fernández, y a distancia desde la Ciudad de México, pero acompañándonos también en esta discusión y en esta reflexión, la maestra Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a quien saludo también desde aquí, y el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Previo a pasar y a darles la palabra a quienes hoy intervienen desde aquí de Colombia y en México, daré un brevísimo contexto respecto de la problemática y la situación que estoy seguro que se abordará por parte de los panelistas. En primer lugar, hay que hacer ver que hay muchos elementos respecto de lo que va ocurriendo con los cambios políticos, como ha pasado en México y en otros países del mundo, en donde lo que creemos que tenemos que buscar y proteger como abogacía organizada es la progresividad y no la regresión de derechos, porque en caso contrario es donde entonces comienza a darse una situación de gobiernos en franco litigio, gobiernos que se encuentran entonces en situaciones en las cuales evidentemente la sociedad, la abogacía organizada, los organismos de la sociedad civil comienzan a llevar casos ante los tribunales y comienzan a pronunciarse y comienzan a llevar a cabo actos de, pues, digamos, mecanismos de alguna forma de protesta desde ámbitos eminentemente jurídicos y, por supuesto, pues para poder llevar a cabo y de alguna forma continuar con esta defensa de estos intereses y de lo que significa el Estado de Derecho y la importancia que tiene en nuestros países. En ese sentido, creo que dentro de los temas importantes a hablar respecto de lo que pasa en México, tenemos lo que ocurre con los organismos constitucionales autónomos, su vigencia y su necesidad, la militarización y también lo que ocurre en muchos casos con los cambios que se están proponiendo a nivel gobierno para agilizar, por ejemplo, obras públicas y evitar de alguna forma la posibilidad de que haya transparencia, de que haya licitaciones o de que pueda haber mecanismos ordenados y conocidos respecto del gasto público. Creo que son temas centrales que seguramente escucharemos de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, y creo que es un llamado importante no solamente para el interés de un país, no es solamente México, que es ahora de la mesa en la que estamos hablando y de este entorno y este contexto, sino que tiene que ver con lo que puede pasar en cualquier país y que ocurre en muchos de ellos. Es por esto que pues me da mucho gusto nuevamente estar en este congreso y agradecer a quienes nos siguen también en esta transmisión. Y daré uso de la palabra entonces en el siguiente orden, empezando aquí en Barranquilla con el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa,
Moisés Castro, a quien le doy el uso de la palabra hasta por 10 minutos para pues darnos una primera exposición del tema. Continuaremos en el uso de la palabra de los panelistas para después dar una segunda ronda en la cual abriremos un poco más la mesa entre los panelistas a algún tipo de debate y a reflexiones finales. Así es que bueno, pues Moisés, por favor, adelante y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes, hola a todos, muchas gracias Alfonso Pérez Cuellar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, mi querido Arturo Pueblita, un gusto compartir contigo la mesa y desde luego a la distancia con la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen, y desde luego con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, un abrazo desde Barranquilla. Gracias a la World Jurist Association por la oportunidad de platicar sobre estos temas que yo les diría que inquietan no solo a México. La defensa del Estado de Derecho y la Constitución es un tema afín y no solo de los países latinoamericanos, no solo de países como Colombia y otros países hermanos de México, sino es un tema que desde luego creo que tenemos que buscar a nivel mundial. Y en ese sentido, desde entender el objetivo de la World Jurist Association, lo que hoy nos tiene finalmente reunidos en esta ciudad tan alegre de este bello país, Colombia, pues es precisamente el buscar los mecanismos que nos permitan promover el Estado de Derecho en nuestras naciones, en nuestras sociedades. La ley como límite de poder público y garantía en el respeto de los derechos humanos tiene que ser el sustento fundamental de cualquier democracia moderna. El crecimiento y el desarrollo de las naciones democráticas tiene que partir del cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, cuando el cumplimiento de la ley o las reglas que se señalan en la Constitución y en la ley se ven violentadas por las decisiones del poder público, es cuando nos encontramos precisamente en esa situación de preocupación y de alerta en donde los abogados jugamos un papel fundamental para hacer notar a nuestras sociedades, a las personas de las sociedades que son los beneficiarios de esas normas, que algo no está cuidándose de manera adecuada y que es, por tanto, importante generar estos foros de discusión y de llevar a cabo las acciones jurídicas que se requieran para la protección de los derechos de todas y de todos en nuestras ciudades, en nuestros países. Este objetivo que nos reúne hoy aquí en Barranquilla, en estas sesiones, desde luego lo compartimos todos. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE de México, como miembro del Consejo General de la Abogacía Mexicana, impulsa, desde luego, la utilización del derecho como sustento del crecimiento y desarrollo de México. ¿Para qué hacemos esto? Para promover la seguridad jurídica, la inversión de las empresas y el mantenimiento de la paz social, que incentive desde luego el desarrollo sostenible con responsabilidad social. Este punto es muy importante, la responsabilidad social del sector empresarial, de la inversión, del desarrollo de las políticas públicas tiene que ser fundamental. Descartando desde luego la utilización de la fuerza, de la ley del más poderoso, la venganza privada y otros factores que pueden poner en peligro nuestra estabilidad social y nuestra tranquilidad como países. Buscaremos incentivar con esto el desarrollo sostenible, descartando el poder abusivo o autoritario de los gobiernos que buscan ejercerlo sin límites ni contrapesos y con esto no permitir a los gobernados la rendición de cuentas y la transparencia que tanto demandamos los ciudadanos. Creo que estos aspectos son bien importantes. En México, y me atreveré a decir, en países como Colombia, América Latina y muchas otras partes del mundo, nos estamos enfrentando a la tentación de pasar por encima de la ley. Me refiero a los poderes públicos, al gobierno, brincar por encima de la Constitución con objeto de lograr la consolidación de proyectos políticos bajo la argumentación de las graves desigualdades sociales y la falta de oportunidades que tenemos en nuestros países. La corrupción, la impunidad y, por qué no decirlo, también derivado de malos gobiernos, de malos gobernantes. Si bien pudiéramos coincidir desde luego en parte con el diagnóstico que hacen estos nuevos gobiernos y la necesidad de atender las graves carencias de nuestros pueblos, desde luego de México entre ellos, no encontramos coincidencias en la forma de atender esas carencias. Nosotros como abogados estamos conscientes de que hay que llevar a cabo
algunas transformaciones en instituciones, algunos cambios que son necesarios para llevar el impulso económico y la justicia a todas aquellos sectores que más lo necesitan. Sin embargo, la forma en la que se está planteando hacerlo, ahí es donde hay discrepancias importantes, porque no podemos pasar por encima de la ley o de nuestra Constitución y por ello violentar el Estado de Derecho, que es la única constante que deberíamos de mantener para garantizar el respeto de los derechos de todas y de todos. La Constitución establece las reglas que autoridades y gobernados debemos sujetarnos. Por ello, la importancia de mantener la independencia judicial como pilar fundamental de los países democráticos, como pilar fundamental de un país como México también, que sirvan a los poderes constitucionalmente establecidos para limitar, desde luego, para limitar todo lo que tiene que ver con el ejercicio público. Y si hay instituciones, leyes, programas o nuevas formas de gobernar, pues habrá que seguir el mismo marco constitucional y legal para ajustar en el camino. Si al poder público o al gobierno en turno no le gusta cómo están planteadas las estructuras de gobierno, pues que se planteen las iniciativas constitucionales y legales que correspondan en el marco de la propia Constitución. Desde luego, siempre respetando los derechos adquiridos de terceros, personas y empresas, que se han sujetado desde el principio a las reglas establecidas y que nos permite tener y contar con certeza jurídica, elemento esencial e indispensable de la confianza que permite incentivar la inversión, el desarrollo y el crecimiento económico de nuestras naciones. Esto es fundamental para dotar al Estado de ingresos que permitan contribuir las necesidades de todas y de todos, los ingresos fiscales, pero también para generar empleos y mejorar en el ingreso de las personas, impactando directamente en la calidad de vida de todos y de todas. Esto es algo que tiene que generarse con conciencia desde nuestras sociedades, y como ciudadanos y como abogados me parece que es importante que lo impulsemos y que lo exijamos de nuestros gobernantes. En México se han promovido en concreto diversas iniciativas constitucionales y legales, como bien señalaba Alfonso hace unos minutos, que ponen en entredicho el Estado de Derecho y pueden resultar contradictorias al objeto que desde el discurso político persiguen. Por mencionar algunas, la reforma en materia energética que pretende cancelar inversiones y proyectos de energías renovables que han sido otorgados y que tienen como sustento el mediano y largo plazo para su desarrollo. Desde luego también un reciente acuerdo presidencial, estamos hablando de un acuerdo de hace solamente algunos días, que pretende obtener permisos y autorizaciones en breve plazo sobre proyectos que se consideran estratégicos, con la argumentación de considerar de seguridad nacional dichos proyectos. Proyectos que tienen que ver con proyectos insignia de la actual administración del Gobierno de México y que desde luego, independientemente de que pudiéramos estar de acuerdo o no en los mismos o en el concepto sobre que ello se desarrolla, la realidad es que las reglas establecidas en la ley pues están para cumplirse, y si se tienen que conseguir los permisos y las autorizaciones en materia ambiental y demás elementos respectivos, pues tendríamos que acatar precisamente lo que señala la ley, porque esta ley no es para proteger a los abogados, no es para proteger a las empresas, es para proteger a los ciudadanos. Desde luego, siempre habría que buscar que estas reglas cumplan con el derecho de terceros y el cuidado del medio ambiente, lo que evitaría también, a partir de este decreto que se pretende en México, pues evitar la rendición de cuentas y la transparencia. Esto, desde luego, pues, en un ataque flagrante a los mecanismos y al combate abierto que buscamos contra la corrupción y, desde luego, contra el conflicto de interés. Esto es solamente unos ejemplos de lo que está sucediendo en México, que me parece importante señalar los más recientes, y creo que es importante señalar que a partir de ahí, aunque pudiera parecer que no hay un ataque directo a los poderes, a la independencia judicial, me parece que se pone en entredicho el que se pueda realmente llevar a cabo un ejercicio democrático, constitucionalmente establecido, para poder revisar que esos actos de autoridad que de este u otros gobiernos más adelante se pudieran presentar, sean revisados desde la perspectiva del cumplimiento de la ley. El Estado de Derecho precisamente implica ello,
que se tenga oportunidad, a partir de unas reglas claras y definidas, que el Poder Judicial pueda revisar sobre la constitucionalidad o sobre la legalidad en los tribunales correspondientes respecto de lo que se esté planteando por parte de los individuos, de las personas y de las empresas. Hemos suscrito como abogados colegiados, como miembros de la Abogacía Mexicana, la Barra, el Ilustre, la ANADE, hemos suscrito diversos convenios de colaboración con autoridades de diversa índole, pero particularmente con el Poder Judicial de la Federación. Estamos conscientes que la única forma de poder transmitir la importancia del control constitucional de los actos de autoridad va a ser, para respetar el Estado de Derecho, va a ser desde luego pues consolidando esa vinculación formal que tenemos de colaboración, de poder transmitir las necesidades de la justicia en el país y que a partir de esa colaboración podamos construir juntos un mejor país. Estamos conscientes desde luego que hay mucho por hacer y el mayor reto me parece que es transmitir a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, qué implica el Estado de Derecho. Yo creo que este es el punto más importante. Podemos hablar de Estado de Derecho en estos foros, en el Congreso, en este Congreso internacional sobre Estado de Derecho, pero si no le transmitimos a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos, por qué es importante el Estado de Derecho y qué implica, pues me parece que nos estamos quedando cortos. Y ahí hay un reto que creo que desde la abogacía podríamos poner nuestro granito de arena. No es cuestión el Estado de Derecho o un concepto rebuscado de abogados o de jueces, sino que el seguimiento de la ley, el respeto a la Constitución, como pilar fundamental de mantener el orden y la paz sociales, sin autoritarismos ni abusos de quien o quienes detentan el poder público, con igualdad y respeto a los derechos humanos y a las libertades. Eso es lo que es el Estado de Derecho y habría que ejemplificarlo y platicarlo, comunicarlo, porque en la medida que entendamos que el Estado de Derecho y el respeto a la ley nos beneficia a todos como sociedad, como país, como individuos, vamos a procurar que este Estado de Derecho se respete y se proteja. Como Colegio de Abogados, en la ANADE, en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa de México, estamos conscientes, al igual que nuestros colegios, el INCAM y la Barra y el Consejo de la Abogacía, estamos conscientes de que hay mucho que hacer por esta labor. Seguiremos difundiendo la cultura de la legalidad desde la abogacía, del cumplimiento de las leyes, de la importancia del crecimiento económico, siempre con responsabilidad social y ambiental, y desde luego de la integridad empresarial. Igualmente, estaremos atentos de la importancia de la división de los poderes, de la independencia de los jueces y del ejercicio independiente de la abogacía como mecanismo para hacer valer los derechos de individuos y de empresas y desde luego a partir de ello fortalecer el Estado de Derecho en nuestros países. En México desde luego tenemos muchos retos comunes. Hemos visto el ejemplo de algunos países latinoamericanos que han pasado por lo mismo que pasa ahora México y creo que el poder compartir en un foro tan importante como este que compartimos hoy, la necesidad de hacer llegar a la sociedad la importancia del cumplimiento de la ley y de la Constitución como las reglas del juego que nos toca seguir en convivencia para estar en paz y armonía como sociedad, me parece que ese es el reto más importante que deberemos asumir hoy y dentro de los próximos años en nuestros países y desde luego en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Bueno, pues qué importante, la verdad es que creo que es una reflexión fundamental esto que señalas. Hay muchos temas con los que yo me quedo, obviamente esta situación de los límites y contrapesos que necesitamos. Y creo que aquí es donde cabe la mención de cómo se había dicho siempre de esta politización de la justicia, un mecanismo en el cual se veía y se va viendo en el tiempo cómo empieza a tomarse por parte de gobiernos, partidos, un régimen político, a la justicia en sí misma, pero creo que a veces hay un efecto todavía mayor y más complejo que es el desdén absoluto a la justicia y a los sistemas de impartición de justicia cuando se ven como un estorbo, cuando se ve como que realmente los políticos, los gobiernos pueden entonces hacer a un lado, a conveniencia o a gusto,
algunas de las normas que nos rigen. Y creo que ahí es donde tenemos que insistir mucho en esto. Es decir, no puede haber un gobierno, un partido o un régimen político que pueda estar por encima del imperio que defendemos, que es el imperio de la ley. En ese sentido, creo que bueno, pues hay muchas reflexiones y muchas gracias, Moisés, por esta interesante intervención. Y a continuación, doy la palabra a la maestra Claudia de Buen, quien está a distancia desde México con nosotros, y te saludo, Claudia. Ella es presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Claudia, qué gusto que estés con nosotros desde Barranquilla. Te mandamos un fuerte abrazo. Hola, queridos amigos, Poncho, Moisés, Ramón, Arturo. Me da un enorme gusto y agradezco muchísimo a nuestros anfitriones a quienes nos han invitado a participar en un tema que para nosotros, los mexicanos, para los latinoamericanos, es de vital importancia. Y hablar del Estado de Derecho en un foro internacional, siempre lo he dicho, no es cómodo y no es fácil. Sin embargo, nos hemos caracterizado por ser críticos, directos, sobre la difícil situación que está viviendo México, sobre la difícil situación que está viviendo la República, ya que se avecina, según se olvida, una postura autoritaria del gobierno federal. Siempre he dicho que la mesura en el ejercicio de las atribuciones propias del mandato es necesaria. Los contrapesos, como lo decía mi amigo Moisés, son indispensables. En México la mesura pues, no es una característica de nada, en ninguna actividad, mucho menos en la política. La contención tampoco es. La capacidad de gobernar sin abusar del poder pues, no ha sido nuestra principal virtud. Han llevado a cabo acciones pasando por encima de las leyes, los gobiernos anteriores, incluso afectando la legislación a sus vecinos. Muchas veces contando con la complicidad de los otros. Pero, claro, el presidente actual, Manuel López Obrador, no es la excepción. Él considera que debería de transformar al país en esta cuarta transformación, o como le llamamos nosotros coloquialmente la 4T, para conseguir una justicia social, e incluso afirma que lo ha logrado, que los 3 siguientes años son de consolidación nada más legislativa. Todo hombre, señalaba Montesquieu, me encanta esta cita, si todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, va hasta que encuentre límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por disposición de las cosas, el poder detenga. Bueno, es justamente la división de poderes y las instituciones que han ido surgiendo a través de los años, las políticas públicas en México en estos últimos 3 años pues, han sido un desafío. Por ejemplo, el actual gobierno ha sido inflexible al eliminar políticas públicas que han en favor de la sociedad. Por ejemplo, los medicamentos, todo el tema de la salud ha sido de verdad que además coincide la reducción de los presupuestos con la llegada del famoso COVID que estamos iniciando, la cuarta. México, la verdad es que, contrario a lo que piensa nuestro actual gobierno, no requiere de una transformación de golpe. Ni siquiera estoy segura que requiera de una gran transformación. Tenemos instituciones muy sólidas, muy importantes, que han sido el sostén de la democracia. México se ha transformado paulatinamente conforme ha sido necesario. Con ello hemos avanzado en muchos libros. Hoy parece que van en retroceso. Desconocerlo es no entender la historia, es no respetar el trabajo de quienes lo antecedieron, es no aceptar que por mucha incomodidad que genere a quienes hoy gobiernan, los anteriores gobiernos hicieron muy buenas cosas, hay que conservarlas. Obviamente, la corrupción ha sido uno de nuestros grandes problemas. Por la corrupción se han dejado de hacer muchas otras cosas que eran innecesarias. El cambio profundo que el presidente quiere para el país no se puede iniciar desconociendo los derechos adquiridos, violando derechos humanos, dividiendo al país entre los que están y los que no están con su proyecto. El cambio profundo debe de ser paulatino, a través de convencimiento, de reeducación, no
autoritarismo y división. El cambio debe de darse no debe darse con un retroceso de lo que ya se había avanzado. No pueden bajo ningún concepto eliminarse rubros como el que señalaba yo hace unos momentos de la salud, con la cancelación de programas como el seguro, la cancelación de medicamentos oncológicos y miles de personas, entre ellos miles de niños, que han sufrido las consecuencias con el agravamiento de su enfermedad. El cambio profundo de la sociedad civil no se logra enemistándose con los diversos grupos de la sociedad. Nos ha denostado a los abogados defensores de las empresas extranjeras, nos ha tildado de traidores a la patria, a las periodistas, a las mujeres, a los médicos, a la clase media, y aquí todo aquel que no lo aplaude. Desafortunadamente, ha creado bloques de personas afectadas, personas que exigen del gobierno respuestas y que se regresen a aquellos apoyos que se tenían y que eran muy importantes. Voy a citar a Jesús Ibaqueso, querido amigo, de su nuevo libro, y dice, y por cierto, mañana lo va a presentar, dice, para pensar en la democracia hay que pensar en la promesa y la imposibilidad. La democracia no es solamente un arreglo de poder que permite participación, garantiza derechos y canaliza el conflicto. Es también una obra de valores, de aspiraciones, de ideales que forman ese arreglo. Los ataques a los que me refería y las intimidaciones, pues no ayudan, por el contrario, prenden las alarmas, nos preocupan mucho. Las normas son la contención más importante del poder, como son las instituciones y los poderes del poder. Estos son sus propios contrapesos. La ley se reforma cuando lo ameritan los cambios sociales. El derecho evoluciona, las sociedades evolucionan, el mundo evoluciona y cada vez más rápido. Habrá que adaptarse. Y los ámbitos sociales y científicos, pero de manera alguna en retroceso de la democracia, una autocracia que es lo que nos está dejando. Las conductas deben de estar apegadas a la ley, no adaptar la ley a las conductas. Es menester insistir en que se garantice la supremacía de la ley, la igualdad ante la ley, la legalidad, la no arbitrariedad y transparencia procesal legal y desde luego el fortalecimiento de las separaciones. Hace rato se refería al decretazo, que así le llaman ahora. Decreto que salió de naturaleza administrativa y que por ende no pasó a través de las facultades que tiene para hacer la Constitución. Este decreto pretende hacer asignaciones directas a las adquisiciones y contrataciones del Ejecutivo Federal, sin rendir cuentas por los primeros 5 años y sin dar espacio a oposiciones que sientan vulnerados. Como lo señalamos, nuestro colegio es ilegal e inconveniente, de acuerdo que declara como asuntos de interés y seguridad nacional con diplomacia, no porque su esencia sí lo sean, porque cumplan con las características para hacer. Todos aquellos proyectos de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticos, puertos aéreos y otros que se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Tal acuerdo es absolutamente contrario a diversas disposiciones legales, entre las que se encuentran aquellas que determinan la división de poderes, porque se impone indebidamente, se pone por encima de disposiciones constitucionales, a pesar de que su naturaleza jurídica es de mucho menor jerarquía. No puede un decreto o un acuerdo, que es lo que es en realidad, contradecir a la Constitución, a los tratados, a las leyes generales y a los reglamentos específicos en materia de contrataciones, por poner un ejemplo. También a las disposiciones en materia de competencia económica, en tanto en vez de promover la competitividad, más bien genera una competencia desleal. Disposiciones en materia ambiental, particularmente el derecho humano a la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sostenible.
mexicano. También afecta disposiciones en materia de debido proceso, disposiciones en materia de progresividad en derechos humanos, ya lo había mencionado, y adicionalmente, el acuerdo viola disposiciones contenidas en tratados comerciales internacionales en lo relativo justamente a la competencia económica a nivel mundial. México, queridos amigos, cuenta con instituciones sólidas que generan un contrapeso a los poderes para que estos se ciñan al contenido de las normas nacionales. Estas instituciones son los pilares que hoy sostienen la estructura jurídica, económica y social de nuestro país. Si el presidente anunció, sin embargo, que las pretende desapareciendo en la medida que le estorba, ya que su autonomía es un riesgo para que se cumplan sus propósitos. Los representantes de los 3 colegios de abogados mexicanos más importantes estamos pugnando por el fortalecimiento de este derecho. Nuestra voz tendrá eco en varios países preocupados por lo que sucede en nuestra se perfila en el periodo. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por estas reflexiones. Creo que es importante destacar pues esa gran labor que han hecho los colegios en unidad y lo que hace la abogacía en general por la defensa del Estado de Derecho, porque ahí donde se amenaza el Estado de Derecho, ahí donde se amenaza la supremacía constitucional, estoy seguro que ahí estará siempre la abogacía, atacando los intentos de tiranías, de autocracias, de dictaduras, y eso pasa en todos los rincones del mundo, y de ahí creo que la importancia de la presencia de tantos colegios y colegas en este Foro Mundial de Abogacía. Así es que, bueno, la labor sigue siendo tan importante y tan permanente como lo hemos venido viendo a lo largo del tiempo. Así es que nuevamente gracias y un saludo para ti, Claudia, desde Barranquilla. Y ahora también saludo hasta México y con un fuerte abrazo al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, quien también nos acompaña esta tarde con reflexiones pues sobre estos temas que tanto nos importan y de los cuales él también ha sido un técnico crítico y constante en sus señalamientos, y bueno, pues por eso me da un honor, querido José Ramón, saludarte desde Barranquilla, y adelante por 10 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, me da mucho gusto que estén reunidos y que nos hayan convocado. En realidad estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ojalá que algún día tengan todos ustedes la oportunidad de venir, uno de los eventos culturales más importantes del mundo que tiene su lugar en esta sede. A ver, yo creo que estamos detectando bien y hablando bien de los problemas del Estado de Derecho, pero sí creo que no podemos reducir todo el fenómeno al tiempo de López Obrador o al personaje López Obrador. En México, las carencias del Estado de Derecho son históricas. Una parte muy importante de lo que quisimos hacer como construcción institucional prácticamente desde nuestra vida independiente no funcionó. Cuando hablábamos de ciudadanos, no teníamos ciudadanos. Cuando quisimos desamortizar los bienes de pueblos, comunidades y desde luego de la Iglesia, no los pudimos integrar. Es decir, hemos vivido históricamente en una situación, voy a decirlo en términos generales, defectuosa respecto del Estado de Derecho. En las últimas décadas en México se produjo un proceso interesante de democratización política. El PRI dejó el gobierno, finalmente hubo gobiernos de oposición, pero la verdad hay que decirlo, tampoco tuvimos la capacidad de resolver muchos de los problemas históricos de nuestro país. La cantidad de personas en pobreza y pobreza extrema es muy grande, el nivel de desigualdades sigue haciendo, las prácticas sociales en muchos ámbitos y aspectos se imponen respecto de las prácticas jurídicas. Y esto no empezó con López Obrador. A mí me parece que López Obrador lo que ha hecho es entender e instrumentalizar esas necesidades, esas carencias, estos problemas
que tienen una larguísima historia en nuestro país. Ahora bien, creo que lo que estamos enfrentando como abogados es la vieja, conocida y analizada disputa entre legalidad y legitimidad. Nosotros estamos hablando de la imposición de normas, de reglas, del establecimiento de conductas conforme a las normas jurídicas e institucionalidad. El presidente López Obrador y las personas que apoyan su movimiento, más si nos guste o no nos guste, están hablando de una legitimidad política. Y este va a ser el campo de discusión en los próximos años. Quienes como nosotros pensamos que la mejor solución posible para la convivencia social es el derecho, pues evidentemente estaremos hablando en términos de democracia constitucional, Estado social y democrático de derecho, principio de legalidad, división de poderes, etc. Ellos no van a hablar en ese lenguaje en los próximos años. ¿Por qué? Porque ni siquiera desde una profunda comprensión marxista de los fenómenos que tiene su sustento, tiene su base, ellos están hablando de la legitimidad que adquirieron mediante las elecciones para poder llevar a cabo una transformación bien o mal entendida del país bajo los supuestos que ellos mismos están pensando, construyendo y tratando de llevar a cabo. Entonces, me parece que refugiarnos en el discurso puro de la condición de la legalidad, lo utilizo como término genérico, histórico y de teoría política, no como un problema de la jerarquía de las normas jurídicas, va a ser muy difícil que podamos trascender y que podamos entender nuestros malentendidos. Cada vez que nosotros digamos que se tiene que comportar conforme a la Constitución y las leyes, ellos contestarán que el mandato de las urnas, que la legitimidad política, que el hartazgo del pueblo de México los autorizan a actuar en esa forma en que están haciendo. Y vamos a acabar discutiendo normas de gran jerarquía, de pequeña jerarquía, los acuerdos, las licitaciones, etcétera. Y me parece que este es el campo en el cual las disputas ideológicas, jurídicas, electorales, sociales y culturales van a desarrollarse en las próximas décadas. Creo entonces que si nosotros suponemos que tenemos razón, y creo que tenemos no solo una razón filosófica, no solo una razón moral, sino también me parece que tenemos una razón histórica, no en términos de una filosofía de la historia que va en una marcha incesante hacia algún punto en el destino, sino como experiencia de las atrocidades que hemos visto cuando el Estado de Derecho se rompe, no como una metafísica, sino simple y sencillamente como quebrantamiento de las normas de ordenación de las conductas, sí tenemos que hacer dos cosas. Primero, no refugiarnos en el discurso de la legalidad como si ella por sí misma nos fuera a resolver los problemas. Y segundo, como toda comprensión profunda, tiene que tener una empatía hacia lo que ellos están diciendo y hacia lo que ellos están reclamando. Y ahí es donde me parece que la profesión jurídica que nos convoca hoy, este día, es donde tiene que hacer un esfuerzo extraordinario de traducción de lo que nos están diciendo y de lo que podemos hacer con eso que se nos está diciendo. Yo desde luego he tenido, ya lo decía Alfonso, muchos problemas y señalamientos, pero no se trata de eso, simplemente porque creo en la racionalidad del derecho, creo en la relatividad del derecho con sus soluciones históricas para ir resolviendo de la mejor manera posible, o a la mejor de la manera menos mala posible los problemas de nuestro tiempo. Pero creo, insisto, que tenemos que salir de esta logomaquia en que estamos cayendo en muchas ocasiones en este país, como en otros, como si hablar del Estado de Derecho por sí mismo fuera una virtud de tal dimensión que alcanza a arrasar al resto de los componentes sociales con independencia de sus condiciones socioeconómicas, políticas, ideológicas. Entonces sí creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo de enorme inteligencia de cómo establecer canales de comunicación
con este grupo, que hoy es este y mañana puede ser otro, así es la historia del mundo, y tenemos que encontrar formas de comunicación. Pero me parece que buscar, y con esto termino para dejar tiempo a las segundas intervenciones, y bueno, todavía falta la del maestro Pueblito, pero de suponer que porque nosotros postulamos la validez del Estado de Derecho o de la democracia o de cualquier otra cosa, por sí misma va a ser constitutiva de realidad y va a terminar predominando en una sociedad, creo que no es un buen camino por sí solo. Es muy importante establecer cuáles son nuestras líneas rojas, desde dónde no se puede pasar, qué no podemos permitir, y sí tenemos que construir como abogacía diálogos, tenemos que encontrar soluciones, porque me temo que con las condiciones pospandémicas del México y del mundo, las condiciones de salud mental, desempleo, dolor que se va a venir en muchos de nuestros países, los cambios de geopolítica, todo lo que está flotando en el ambiente, el discurso del presidente López Obrador se va a radicalizar, y me parece que lo que peor podríamos hacer es radicalizarnos nosotros en nuestro discurso, porque simple y sencillamente vamos a estar todos sordos y vamos a terminar, me parece, sin tener ninguna posibilidad de comprensión hacia el otro. Muchas gracias, José Ramón. Muy interesante también estas reflexiones. Muy importante justamente hablar de estas fórmulas de comunicación. Conecto esto que decías con lo que nos adelantaba Moisés también hace un momento respecto de la necesidad de acercar el discurso de la abogacía y la importancia y la necesidad del Estado de Derecho y de la defensa de la Constitución, pero a la ciudadanía. Es decir, la defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial, de tantos temas y de la supremacía constitucional y tantos temas que desde la abogacía bordamos constantemente, tal vez en un mismo punto, pues tenemos que ampliarlos y hacerlos llegar de una forma sencilla a la ciudadanía para que entonces comprendamos todos qué es lo más conveniente como sociedades, como país, y que entonces no se trate de una polarización de luchas entre una ideología o una intención política con legitimidad, evidentemente, y por otro lado, esta filosofía jurídica de la que ya nos hablaba José Ramón Cosío. Así es que bueno, creo que es un tema también fundamental para reflexionar en ello, y muchas gracias y saludos otra vez desde Barranquilla hasta México, bueno, hasta Guadalajara, José Ramón Cosío. Y a continuación, el maestro Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Mi querido Arturo, hasta por 10 minutos para una reflexión inicial, por favor. Con todo gusto. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la World Jurist Association por la convocatoria y la oportunidad para poder participar en este Congreso Internacional Mundial de Juristas. Es importante destacar que la labor de esta World Jurist Association es integrar no nada más a los abogados que estamos litigando y que estamos al frente de las causas jurídicas en los tribunales, sino es realmente reunir a todo tipo de juristas, a todas aquellas personas que ejercen las diferentes vocaciones jurídicas, como la judicatura, como el notariado, como la academia y evidentemente también los que nos dedicamos a postular las causas públicas y privadas. Es para mí un gusto estar aquí en Barranquilla, haber sido recibido por esta bonita ciudad y bueno, poder platicar con todos ustedes. Se vuelve un poco complicado siempre ser el último en hablar, pero también de alguna manera es algo que termina siendo gratificante porque ya mucho lo fueron diciendo los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. Yo quiero arrancar con un tema muy específico. Ya Moisés Castro y Claudia de Buenos hicieron favor de hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en México y que en gran medida lo podríamos extrapolar a muchas de las situaciones que se están dando en América Latina. Y yo quiero retomar también un punto específico que dijo el ministro en retiro, José Ramón Cosío, de cuál es la última línea a la que pueden llegar. Este panel es para hablar sobre la defensa de la Constitución. Es para hablar de la defensa del Estado de Derecho, en términos generales en cualquier país. Decía José Ramón Cosío, debe haber una última línea que no puede ser traspasada. Esa última línea, y nos debe de quedar muy claro a todos nosotros, es justamente los derechos fundamentales.
los derechos humanos, que son lo que tenemos que defender, es el último bastión, es la última situación que podría llegar a ser vulnerada. Y que en caso de serlo, es ahí donde los demás elementos que conforman un régimen constitucional, como la independencia judicial, como el Estado de Derecho, como el acceso a la defensa, se vuelven cada vez más importantes. Es muy importante entender que los derechos fundamentales son verdaderamente esa última línea que van a permitir, más allá de ideologías, más allá de necesidades de gobierno, más allá de las necesidades recaudatorias, más allá de ejemplificar y meter a la cárcel a aquellas personas que estén haciéndole una afrenta al Estado, se vuelve muy importante los derechos fundamentales como la última línea que puede ser cruzada. Y entonces entramos en un tema muy interesante. En términos generales, las constituciones, nos decían nuestros viejos profesores de Derecho Constitucional, estaban integradas por una parte orgánica y por una parte dogmática, y en la parte dogmática íbamos a encontrar estos derechos fundamentales. Con el paso del tiempo y con la evolución del constitucionalismo, se puede ir de repente borrando estas líneas tan claras, divisorias, y podemos encontrar normas programáticas en la parte dogmática y podemos encontrar derechos fundamentales esparcidos por la Constitución. El reconocimiento de los derechos fundamentales es eso, es el reconocimiento de algo ya preexistente, innato al ser humano, y que en ese sentido lo que hace el derecho es reconocerlos y establecer canales de protección para estos derechos fundamentales. Algo que nos debe de quedar muy claro es que al día de hoy, con las mayorías legislativas que se pueden construir en las diferentes naciones, se pueden llegar a generar modificaciones constitucionales. Y estas modificaciones constitucionales, tradicionalmente, y por lo menos es algo que nos ha sucedido en México, se señala que no pueden ser declaradas inconstitucionales las modificaciones que se establecen en la Constitución. En mi opinión, eso es algo que debe de quedar ya en el pasado. Y me voy a poner un poquito filosófico, nada más para hacer la explicación. Si nosotros nos vamos a la antigua Grecia, prometo al ministro José Ramón Cosío que no me voy a entretener mucho con Grecia, pero si nos vamos a la antigua Grecia, cuando se hablaba del átomo nos decían que era la medida mínima de existencia de la materia, y decían que era una pelotita gris, y esa pelotita gris era la última destrucción de la materia. Se podía desdoblar hasta tal momento donde se llegaba a este átomo indivisible. Cuando salimos de Grecia y seguimos con el avance de la ciencia y llegamos a Inglaterra y nos dicen, no, el átomo a su vez está constituido por un núcleo y tiene neutrones y electrones que orbitan en torno al núcleo del átomo. Entonces ese átomo que era indivisible ya era divisible. Lo mismo nos sucede con la Constitución. Si las constituciones, a través de las construcciones democráticas de mayoría, se llegaran a establecer reformas a la Constitución y esas reformas constitucionales llegaran a ser contrarias a los derechos fundamentales, estaríamos en presencia de una norma que a lo mejor no es inconstitucional, pero que pudiera ser inconvencional. De esa medida, de ese modo, tenemos entonces ya una razón hasta el último filamento en donde cual nosotros debemos de entender que los derechos fundamentales van más allá de la propia Constitución, donde los derechos fundamentales son justamente esa medida que no puede ser rebasada por ningún programa de gobierno, por ninguna ley, por ningún acto de autoridad. En ese sentido, si estamos hablando en este foro respecto del Estado de Derecho, si estamos hablando en este foro respecto a la protección de la Constitución, lo que debemos de entender es que más allá de cuestiones políticas transitorias, de construcciones democráticas con triunfos aplastantes, más allá de esquemas como sucede en Venezuela, donde tenemos una asamblea constituyente que está creando leyes constitucionales diferentes a una constitución, concepto que no guarda ninguna razón de ser con el constitucionalismo como está estructurado, sino que una asamblea constituyente debe crear una constitución y no leyes que se les llame constitucionales. En ese sentido, lo que debemos de entender es que estos derechos fundamentales y la protección nacional y supranacional de estos derechos fundamentales se vuelve muy importante.
En ese sentido, la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se vuelve muy relevante en América Latina. Se vuelve muy importante evidentemente para México, y al tener reconocido en los países miembros de la OEA la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos un eslabón adicional y un refuerzo en la protección de la Constitución y en la protección de los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones latinoamericanas. Y como lo decía en la mañana en uno de estos paneles que estábamos escuchando al juez Eduardo Ferrer MacGregor, que nos decía que el Pacto de San José en realidad es una constitución latinoamericana. Este reconocimiento de derechos fundamentales para toda la región se vuelve también muy importante porque es un estándar que nos permite, y es una garantía que nos permite saber que ningún gobierno puede traspasar esta línea de los derechos fundamentales. Esa sería mi primera participación. Muchas gracias. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues muy interesante, creo que también se redondean más ideas y más conceptos. Simplemente, bueno, en esta explicación de la base fundamental de los derechos, con esta comparación de los protones, neutrones y demás, habría que agregar el bosón de Higgs como la partícula fundamental y podemos llevarlo a ese extremo. Aún así, siempre habrá una base fundamental de la protección de los derechos a los que tenemos que seguir protegiendo y lo que tenemos que estar buscando como sociedad. No es, otra vez, una labor exclusiva de los jueces, no es una labor que podamos dejar en manos simplemente de los gobiernos, no es una labor de la abogacía nada más, es una labor que nos tiene que verdaderamente llamar a todos para que podamos entonces realmente hacer un bloque grande, fuerte, en defensa de estos derechos fundamentales que verdaderamente son lo que nos convoca no solamente en estos congresos, en estas pláticas y en estas discusiones, sino lo que nos convoca en el trabajo arduo día a día, en lo que es la construcción de nuestras sociedades, en la búsqueda pues, de lo que creo que en todos los países es un tema permanente, que es el progreso, que es la paz social y que tiene que ver con temas verdaderamente del día a día en la vida de las personas, ¿no? Más allá de pues estas discusiones que son interesantes y son necesarias en términos técnicos, jurídicos y filosóficos, pero que simplemente deben aterrizar y debemos poderlos llevar hasta ese plano de lo que es la forma en que impacta en la vida de todas y cada uno de nosotros. Así es que bueno, en ese sentido, gracias Arturo, y bueno, pues en un cierre final vamos entonces a hacer una última ronda de unos 3 minutos aproximadamente por cada uno y comenzaré entonces con Moisés Castro para una reflexión final y pues alguna discusión y si por supuesto alguno más de nuestros panelistas quisiera adicionar mientras Moisés quiera hacer algún comentario, hagámoslo un poco también una charla si es que así lo creen conveniente, pero si no, adelante por favor, Moisés. Gracias, Alfonso. Muy interesantes las reflexiones de mis compañeros de panel. Yo me quedaría con lo que decía el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Estamos viviendo, no solo en México, sino en países latinoamericanos, una radicalización de las posiciones desde lo político en contraposición con lo jurídico, cuando técnicamente no tendría que estar tan polarizado, porque lo político se debería de conducir por lo jurídico. Si lo político con respecto al margen jurídico que se tiene en ese momento no es coincidente, pues el poder público debidamente legitimado puede modificar lo jurídico, pero tendría que estar sustentado en lo jurídico y desde luego con ese control de convencionalidad y constitucionalidad del que bien nos hablaba Arturo Pueblita hace unos minutos. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra y la mejor defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, desde mi perspectiva, es hacerla a través del propio pueblo, que es quien le da la legitimidad a los gobernantes para gobernar. Si nosotros logramos transmitir a nuestros pueblos, a México, a los ciudadanos en nuestros países, que realmente es importantísimo respetar nuestro marco constitucional, respetar nuestros compromisos internacionales y respetar las leyes, me parece que estaremos dando un gran paso precisamente para hacer valer nuestra Constitución y que se respete el Estado de Derecho, ya sea por una ideología política, por otra, por la que sea.
por esta o la que vengan más adelante. Evidentemente, como decía José Ramón Cosío, este ataque constante y esta tentación que se tienen los gobiernos, que no es de este gobierno, es de gobiernos atrás y de los que van a venir más adelante, porque es un tema que va a permanecer en el paso del tiempo, pero esa tentación que hoy es más palpable, más evidente en las acciones de gobierno, del poder público, pues tendríamos que también, a través de la legitimidad del pueblo, también que el pueblo exija a sus gobernantes que respeten la Constitución que finalmente está establecida para el beneficio y para la tranquilidad del respeto a los derechos humanos de todas y de todos. Esa sería mi reflexión final. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Alfonso. Al contrario, muchas gracias, Moisés. Bueno, pues Claudia, para una reflexión final por 3 minutos, por favor, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, los felicito a todos, ha sido diferentes las aportaciones de cada una, pero muy complementarias cada una. Pues los ciudadanos no nos sentimos escuchados, esa es una realidad, por el contrario, nos sentimos ignorados. Considero que un ejercicio de acercamiento, como se hizo cuando se habló de la justicia cotidiana, del gobierno a la sociedad civil, es fundamental. No un ejercicio de crítica destructiva, sino una crítica constructiva. Sé que existen diferencias a la hora de entender los conceptos políticos y jurídicos, pero esas diferencias, lejos de separarnos, si sabemos aprovecharlas, si el gobierno las sabe aprovechar, nos ayudarán a construir democracia. No me parece aventurado pensar que todos los mexicanos queremos un México fuerte, un México vigoroso, nos recuerde lo importante que es preservar nuestro Estado de Derecho. Solamente en combinación la sociedad civil con el gobierno y escuchando las necesidades y los puntos de vista de quienes somos los gobernados, se pudiera llegar a una reestructuración, no cuarta transformación, pero sí una reestructuración y modernización de las instituciones que privan, que hoy tienen, que hoy consolidan un marco democrático, pero que son perfectibles. Esta digamos, versión no nada más ha quedado en eso, a este nivel, sino que se ha reflejado en otros ámbitos de la sociedad. La sociedad está dividida. El gobierno requiere de una sociedad unida y fuerte para poder salir adelante. Requiere demandar notas de confianza, de hacer que podamos nosotros confiar en que se está haciendo lo mejor que se puede. Hoy en este momento, hoy en día, no hay esa confianza en las instituciones porque se están tratando de adaptar a los designios de un gobierno que se están improvisando muchas cosas. Insisto también, no es un tema de ahora como y concuerdo que lo político debe ceñirse a lo jurídico y con lo jurídico adaptarse a lo jurídico. Pues muchas gracias, eso es todo por hoy y yo les mando un saludo. Claudia, muchas gracias por tus palabras y reflexiones finales, así es que bueno, ahora damos el uso a José Ramón Cosío. José Ramón, por favor, una reflexión final por 3 minutos. ¿Cómo no, Alfonso? Muchas gracias. Mira, hace ya algunos años hubo en México un encuentro de la Unión Internacional de Abogados. A mí me pareció importante compartir una reflexión sobre algo que le denominé nomósfera, como si existiera una esfera del nomos, así como sacó Arturo el tema del átomo y sus componentes. Yo quisiera sacar una analogía atmosférica. Tenemos atmósferas, topósferas, una serie de componentes. Podríamos imaginar que hay una esfera del nomos. Esta esfera del nomos se compondría de normas, desde luego, y práctica. Creo que en muchas ocasiones los abogados nos concentramos mucho en nuestra actividad inmediata. Los que litigan quieren ganar sus litigios, los que hacen adquisiciones
pues quieren tenerla de la mejor manera, los que llevan concursos mercantiles también, y así sucesivamente. Lo que me parece muy interesante que el Consejo General de la Abogacía haya convocado por tu conducto y con los 3 presidentes es la posibilidad de que la profesión no solo piense en la actividad individual que cada uno de nosotros realizamos, en lo que cada quien tenga que hacer, sino que piense de qué manera la profesión puede contribuir al establecimiento, mantenimiento, remediación de esa esfera del nomos, normas y prácticas, para generar mejores condiciones de convivencia. Voy a poner un ejemplo muy simple. Se presentó esta semana la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es uno de los temas centrales de la vida futura de nuestro país por todo lo que se tiene que resolver mediante litigios con ese código. ¿De qué manera la profesión, los practicantes, los estudiosos, todos vamos a contribuir a ese elemento de práctica? Si ese código queda mal, quedan rotas una parte muy importante de las relaciones sociales y además por su pletoriedad del código de otras materias. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que la profesión entienda que tiene que colaborar en la construcción, no discursivamente, no retóricamente, sino tiene que contribuir en la construcción de esa nomósfera, de esa esfera del nomos. Creo que allí hay un principio de orden, hay una forma de construcción de un algo que no existe en la totalidad en el país y que podría ser una forma, insisto, de que las personas entiendan que el derecho es una causa de bienes y no como en muchas situaciones les pasa cotidianamente, que es pura causa de males. Este me parece que es un tema central para aterrizar un poco en esta segunda intervención sobre lo que estamos pensando sobre Estado de Derecho. Y de verdad, muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo que los 4 presidentes están haciendo por el Estado de Derecho, con todas sus complicaciones en nuestro país. José Ramón, muchas gracias. Pues bueno, lo redondeas con mucha claridad y creo que además dejas pues muchas tareas, muchos temas por hacer. Creo que hay análisis que también debemos pues con creatividad, con imaginación y sobre todo con una intención que vaya mucho más allá efectivamente de solamente estos análisis dogmáticos, académicos. Tenemos que ir mucho más allá y creo que esta es una reflexión también muy importante que por supuesto recibimos, escuchamos y creo que pues, nos llama a todos a continuar en ese papel. Así es que ahora el maestro Arturo Pueblita, adelante por favor Arturo por 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, ya a manera de resumen, creo yo que se ha vuelto un tema muy importante en México y es algo que estamos viendo que se está replicando en diferentes países de América Latina. El tema de la confrontación que se da entre justicia y derecho. Estábamos viendo hace un momento que la denominación de uno de los ministerios aquí en Colombia es justamente Ministerio de Justicia y del Derecho, como si fueran cosas que se pudieran dividir o que fueran diferentes. En México nosotros hemos escuchado a nuestro presidente que se le debería de cambiar el nombre al órgano máximo de impartición de justicia que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en aquellas ocasiones en donde han salido resoluciones que no satisfacen al gobierno, dice que no es un tema de justicia sino de legalidad, cosa que no podemos decirlo así de ninguna manera. Es por ello que les digo que este dique que se establece con los derechos fundamentales como mecanismo que se debe convertir en la estrella que guíe los esfuerzos y que establece también el límite para el ejercicio del poder público se vuelve tan importante. No podemos disasociar el derecho de la justicia de ninguna manera. Evidentemente las leyes que son un producto del derecho, como lo decía el ministro José Ramón Cosío, tienen esta finalidad de pretender dar una solución justa a un problema que se ha venido observando desde un punto de vista económico, histórico, social, pero que busca satisfacer estas condiciones. En este sentido, y es mi llamado también final y mi reflexión final, es el podernos cobijar en el sistema de derechos humanos
que además, en mi opinión, es equivocado la manera como lo hemos visto de tenerlo regionalizado con un sistema interamericano, un sistema europeo y un sistema africano. Los asiáticos ni siquiera llegan a un sistema internacional. Tenemos un verdadero problema ahí porque estamos generando derechos humanos de primera, de segunda y de tercera. Y no sé cuáles son los de segunda y de tercera, sí tengo muy claro dónde estamos generando derechos humanos de primera. Tenemos un verdadero problema ahí. Si una de las características de los derechos fundamentales es la universalidad, la realidad es que no lo estamos cumpliendo así. Estamos teniendo interpretaciones diferentes de derechos fundamentales en Europa, en África y en América. Eso no puede darse de esta forma. Son derechos fundamentales, innatos al ser humano. Es absolutamente ridículo que tengamos esta división, y además tenemos otra división muy importante. En el sistema interamericano no se atienden cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con el patrimonio de las personas. Y se dice, bueno, lo que pasa es que en la región de América Latina tenemos problemas que tienen que ver con la desaparición de personas, con la explotación sexual, con la limitación a los derechos de libertad de prensa y libertad de expresión. Por eso no nos metemos en cuestiones económicas. Pues mientras no nos metamos en cuestiones económicas, no van a haber las condiciones para la inversión y el desarrollo económico de nuestra región. Estamos metidos en un problema en donde nosotros mismos hemos fomentado que existan no nada más derechos de primera y de segunda en el mundo, sino que además tenemos derechos fundamentales que son considerados de segunda y de tercera categoría. Mientras no hagamos eso, estamos condenados a seguir en América Latina sometidos en un retraso jurídico y de Estado de Derecho respecto a otras latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues efectivamente, creo que el llamado es fundamental para todos en ese sentido. Creo que lo escuchábamos más temprano en otra mesa, se ha dicho que en América Latina es una especie de laboratorio constitucional por lo que viene ocurriendo, que no pasa en otras latitudes por ciertas fórmulas y combinaciones que se van dando en nuestros países. Y bueno, en ese sentido, pues quiero cerrar con una reflexión de una frase que escuché alguna vez a don Luis Martí Mingarro, quien fuera decano del Colegio de Abogados de Madrid, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, y un jurista que recorrió Iberoamérica conociendo este laboratorio y entendiendo muchas de las distintas problemáticas. Y don Luis citaba al poeta estadounidense Walt Whitman y decía esto, él decía, ninguno obedeció la orden de arrodillarse. Y don Luis decía, esto es la abogacía, porque ninguno obedeceremos esa orden de arrodillarnos, porque si lo hiciéramos, se estarían arrodillando nuestros patrocinados, quedarían arrodillados las personas que nos consultan, quienes se acercan con nosotros para obtener realmente que sus causas, que el libre ejercicio y alcanzar la justicia sea posible. Eso es lo que queremos. Además, pues lo que buscamos es que todo lo contrario, que tengamos personas de pie ejerciendo sus derechos en absoluta libertad. Y es por eso que debo decir como cierre que estoy convencido que hay una firme voluntad de la abogacía mexicana organizada en acompañar las causas de la profesión y del Estado de Derecho en todos los rincones del mundo. Como estamos seguros, lo sabemos y lo sentimos, que nos seguirán acompañando en la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y de la democracia en México, porque ninguno obedecerá la orden de arrodillarse. Muchas gracias y buenas tardes a todos.